Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Diario de Arousa. Hoy está con nosotros Ana María Castro, que es la presidenta de Inxurga. Buenos días, Ana María, gracias por venir. Buenos días, gracias. Bueno, empezamos hablando un poquito de qué es Inxurga, ¿no? ¿Qué sois? ¿Qué función cumplís? Inxurga es In.Xurga, somos juristas de Galicia por la inclusión. Y hacemos un trabajo de divulgación de los derechos de las personas con discapacidad, incidiendo mucho en la problemática de las mujeres con discapacidad y en otras problemáticas como pueden ser, por ejemplo, las adaptaciones de los textos, el lenguaje, entender el lenguaje, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual. Tenemos también un programa muy interesante para periódicos, para prensa digital, donde nosotros captamos el vocabulario que está mal expresado, por ejemplo, en prensa escrita. Llevamos 9 años haciéndolo y ya lo hemos divulgado en distintas universidades y trata de ver, por ejemplo, palabras como discapacitado, minusválido, eso todo está totalmente erradicado y prohibido. Sí. ¿Qué pasa? Que a veces en los titulares de prensa sí aparece. Claro, por resumir a veces, porque no llega el espacio. Pero esa no puede ser una razón para que aparezca mal escrito. Entonces nosotros llevamos 9 años captando esas palabras nada más que en los titulares de diferentes periódicos y luego hacemos un trabajo sobre eso para divulgar pues un poco pues cuál es la palabra correcta o el término correcto que hay que utilizar. ¿Y cuál sería, por ejemplo, persona con discapacidad? Persona con discapacidad. Es que no hay otra. ¿Pero por qué? Nosotros, como empezamos siendo solo juristas, tanto abogadas como juezas, tal. Ahora ya hay otras profesiones, psicólogas, sobre todo gente de la educación, docentes. Entonces, entendíamos que solo puede ser un término correcto el que aparece en la legislación. En la legislación del mundo entero aparece la palabra persona con discapacidad, ninguna otra. Pasa que hay asociaciones y grupos que dicen, por ejemplo, personas con necesidades especiales, personas con tal, diversidad funcional, tal. Nosotros eso no lo aceptamos precisamente porque conocemos la legislación y sabemos que en la legislación únicamente aparece el término a nivel mundial persona con discapacidad. En nuestro texto más importante del mundo, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí aparece también persona con discapacidad y si nos basamos en ese texto para toda la legislación mundial, pues por lo tanto habrá que utilizar ese término. Y luego a nivel, por ejemplo, que durante mucho tiempo se usaban eufemismos, ¿no? Como invidentes para decir ciegos, ¿eso qué se debe decir? Claro, persona con discapacidad, es que no hay otra, es que además es que está erradicado, o sea, ha salido una nueva normativa hace muy poco tiempo y está totalmente erradicado de decir ese tipo de palabras y cosas que no tienen nada que ver con una persona con discapacidad y está basado todo en la dignidad de las personas que tenemos una discapacidad queremos que se nos denomine de una forma correcta y que no sea agraviante ni peyorativa ni despectiva de lo que somos. Porque... Y dentro de Inxurga, ¿cuántas personas estáis trabajando? Bueno, el grupo central somos poquísimas, todo mujeres, que también siempre en nuestros congresos lo decimos, ¿no? Hombres no se acercan pues para ser ponentes, pero no para trabajar. Entonces el grupo somos pocos, pero cada vez que hacemos por ejemplo, eventos que hacemos aquí en Vila García ahora últimamente, son congresos internacionales, seminarios y tal, pues ahí sí que ya se nos junta, pues viene bastante gente a ayudar y todo eso, pero no hay un número así definido. ¿Y las personas se acercan a vosotros en busca de asesoramiento o de que les echéis una mano? ¿En qué tipo de problemáticas? Sí, mira, por un lado, nosotros asistimos los miércoles por las tardes en el auditorio, en el seminario número 2 del Auditorio de Vila García, asistimos de 5 a 7 a toda la ciudadanía que quiera venir a preguntar alguna cuestión sobre discapacidad. Pero eso sí, no atendemos nada que sea un asunto que esté ya judicializado, ni nada de eso. Eso no, porque está totalmente prohibido. Y ni tampoco cogemos clientes ni nada por el estilo, porque está por ética profesional y porque está prohibido en nuestros estatutos, que no se crea que esto es, no. Nosotros allí asistimos, hay letradas especializadas, vamos rotando, la persona aparece por allí y pregunta las cuestiones que considere, pero de discapacidad únicamente, ¿vale? O dependencia, o también dependencia, ¿vale? ¿Cuál es así el grosso que más nos preguntan? Bueno, por un lado, los certificados de discapacidad y dependencia. Eso lo preguntan muchísimo, porque están viniendo denegados muchos, están rebajando los grados, entonces ahí sí que vienen a preguntar a ver qué pueden hacer, si pueden recurrir, si no, etcétera. Nosotros no hacemos esos recursos, está totalmente prohibido, no hacemos ningún tema de, a lo mejor algún
algún escrito pues así como muy simple, sí, pero para recurrir a una resolución está totalmente prohibido en nuestros estatutos hacerlo. O sea, no hacemos ese tipo de trabajo. Simplemente asesoramos, pues diciéndole, pues mire, puede recurrir, puede ir a tal sitio a preguntar, etc. Luego, el otro grosso es educación. Los temas educativos de los niños, de los menores, que tienen muchísima problemática en los centros escolares, porque no le hacen adaptación de textos, por cambios de, por ejemplo, a la hora de realizar los exámenes que necesitan adaptaciones, tienen problemas ahí en educación, sobre todo los que tienen autismo, ¿sí? Los que tienen discapacidad intelectual. Ese tipo de problemáticas en la escuela sí que nos viene muchísimo a preguntar. Claro, y vosotros les asesoréis en cómo tienen que actuar con el colegio, pero no intermediáis. No intermediamos ni nada de eso. O sea, lo que hacemos es decirles, puede usted recurrir, puede ir usted a tal oficina a preguntar, puede ir usted a tal entidad. Le asesoramos sobre eso y que no tengan miedo a reclamar, que es una cosa que nosotros incidimos mucho también en los congresos, formar a las personas, a la ciudadanía, de que sepan que se puede reclamar, que se puede recurrir y que no es malo recurrir contra la administración. De hecho, gracias a todos esos recursos estamos cambiando absolutamente todas, incluso las leyes. Por ejemplo, en el acceso al derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual empezó porque los papás no estaban de acuerdo con eso, empezaron a reclamar, empezaron a recurrir y todo eso fue un movimiento que dio lugar a cambiar el artículo 49 de la Constitución y que ya todo el mundo en España puede votar, bueno, excepto que no tenga alguna restricción a nivel, bueno, pues judicial, por una sentencia, lo que sea. Entonces, es importante divulgar que se puede recurrir y se puede reclamar y los papás pues deben saberlo porque muchas veces tienen una problemática gorda que cuando ya acuden a un medio ya jurídico el problema ya es muy gordo y muy grande. Entonces, ¿la justicia es accesible ahora mismo para las personas con discapacidad o se les pone muy cuesta arriba? A ver, la justicia va un poco a la par de la sociedad, ¿no? A veces un poco más para atrás, pero bueno, más detrás. Pero la justicia en sí, bueno, a veces nos encontramos con personas con discapacidad intelectual que tienen que ir a un juicio porque han cometido un delito, que puede ser, por ejemplo, cogen una moto estando sin tener carnet, por ejemplo, sin tener permiso, o le pegan a un compañero y le hacen unas lesiones, bueno, lo que sea. Sí. Entonces los tenemos que llevar a un juzgado. Entonces allí tendría que haber, primero, si por ejemplo tienen una discapacidad auditiva, pues un intérprete en lengua de signos, que eso es bastante accesible, eso lo tenemos. Bien, o una persona con discapacidad intelectual necesita la figura que se llama persona facilitadora. Vale, eso tiene que proporcionarlo la administración. ¿Qué pasa? ¿Hay o no hay, por ejemplo, en Galicia, en nuestra comunidad, esas personas facilitadoras? Bueno, pues no hay, o sea, no, porque muchas veces los juzgados los letrados, pedimos, mire, que va a haber una persona con esta problemática, necesito una persona facilitadora, y entonces la vía rápida es que venga un familiar o que venga una persona de su entorno y va a hacer un poco las veces de explicarle las cosas, ¿eh? Entonces, bueno, en justicia la terminología nuestra es muy, muy, muy concreta, cada palabra significa lo que significa y no significa otra cosa, y por tanto es muy importante en el lenguaje, y este tipo de personas pues no es capaz de acceder a ese... Una persona un niño, un chaval con discapacidad intelectual no puede comprender esta terminología tan complicada. No, o sea, a veces es difícil para todos y mucho más para ellos. Para todos, ahí está. Entonces, eso es lo que ahora llamamos la accesibilidad universal. No solo para las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, medicadas, etcétera, mayores, o inmigrantes, por ejemplo, sino para toda la ciudadanía. Por eso se dice universal, accesibilidad universal. Vamos a cambiar todos los entornos para que todos podamos comprender todas las cosas. Y ahí, muy importante esto de la prensa, porque entra el derecho a la información. Es uno de los derechos muy, muy importantes que tienen, que hay que ejercer, y no se ejerce. ¿Por qué? Pues porque una persona con discapacidad intelectual a veces para acceder a un medio, pues una noticia, pues también pasa lo mismo. A veces el lenguaje escrito pues es un poquito riguroso y tal. Entonces, entre todos vamos a intentar facilitar el lenguaje, que se llama así, hacer esa facilitación del lenguaje para que nos podamos entender. Y los que tienen discapacidad intelectual más, ¿no? Porque tienen una problemática con los términos, no los comprenden. Claro. Entonces, para llegar a ese acceso a la información hay que poner los medios. ¿Qué medios hay? Muchísimos. Hay, por ejemplo, ahora hay los traductores a lectura fácil, que es una de las técnicas que hay. Hay lectura fácil. Si tienen un retraso intelectual importante, hay pictogramas, que son esos dibujitos que representan acciones o cosas. Y entonces, por ejemplo, eso en las escuelas sí lo hacen con los niños con
con discapacidad intelectual, le ponen los pictogramas y ellos saben, pues lo entienden porque lo ven y lo comprenden. Pues eso es una de las formas de poder ejercer el derecho a la información de esto y del entendimiento. Se llama derecho a entender, en el lenguaje nuestro, derecho a entender. Y hay que poner todos los medios, simplemente porque lo dice la Constitución, porque el desarrollo de la Constitución nos lo dicen las leyes, y las leyes hay que cumplirlas, y por tanto la Administración tiene que poner todos los medios para que esos niños, esas personas no se queden atrás. Claro, pero lo dice la ley, pero ¿es habitual que existan estos medios? ¿O cómo de habitual es que estén a disposición de las personas con discapacidad? Bueno, a ver, en la escuela debería ya estar, pero no está. Es muy curioso. Menores de universidad a ciclos más bajos, debería estar ya normalizado en las escuelas y muchas veces no está. Los padres nos dicen, y bueno, hemos hecho estudios también científicos y tal, sobre quieren adaptaciones de los textos, o sea, de los libros de los chavales, porque los contenidos son incapaces de comprenderlos. Por ejemplo, materias como matemáticas, geografía, hay términos también así un poco difíciles. Bueno, pues esos niños tienen derecho en la escuela, escolarizados, a que se le adapte ese material que tienen que aprender a un lenguaje que ellos lo comprendan. ¿Por qué? Porque si no van a ser incapaces de seguir el ritmo de los demás. Y no estamos hablando de aprobar o suspender, estamos hablando de que tienen que aprender. En la escuela se va a aprender. Y si ellos no se le dan los medios, van a quedar atrás. Sin embargo, las normas dicen que hay que ponerlo. Por tanto, en las escuelas, los papás que sepan y las mamás que sepan que tienen que recurrir, reclamar, ir a donde sea para que se le adapten los materiales a sus hijos, porque no pueden quedar atrás. El derecho a la educación es universal, y más en los pequeños, por supuesto. Y en Inxurga creo que no contáis con ayudas ni públicas ni privadas, entonces ¿cómo os financiáis? ¿De dónde salen los fondos? Tampoco es así de estricto. Por ejemplo, no tenemos ayudas públicas. Públicas queremos decir, nosotros cuando ponemos eso en nuestros carteles, significa subvenciones, ese tipo de ayudas que se dan a través de organismos pues como la Xunta de Galicia, el Ministerio de tal, la Diputación, no, de ese tipo no tenemos ninguna. Luego, ayudas públicas sí que tenemos, cuando hacemos los congresos internacionales, aquí en Vilagarcía, pues por ejemplo, se nos cede el auditorio, que es un local, se nos aporta la grabación, eso sí, por parte del Concello de Vilagarcía, por ejemplo. Se nos ayuda pues con los carteles, bueno, ese tipo de cosas sí que digamos que son ayudas públicas, pero no son ayudas económicas, no es un dinero para hacerlo. No queremos nada de eso, ya tenemos muchísima experiencia a lo largo de nuestra vida y eso a veces hace que las instituciones, cuando empieza a haber ese tipo de financiaciones, genera conflictos. Entonces nosotros nacimos con otra vocación, la vocación del servicio público, porque conocemos esa normativa, conocemos esas leyes, conocemos todo este mundo, queremos divulgarlo, nada más, no hay más. Entonces, financiaciones, los socios, las personas asociadas, pues pagan una cuota anual de 60 euros, que les incluye pues muchas cosas, venir a preguntar todo tipo de cuestiones, hay personas que preguntan, bueno, casi todas las semanas, y otras que no preguntan nunca, o sea, son socios y nada más. Pueden venir a todos nuestros congresos, pueden participar en las organizaciones de las cosas que hacemos, seminarios y tal, y bueno, y diferentes, bueno, pues cosas que tenemos ahí que son beneficios para ellos. Sí, ¿y cuántos socios tenéis en total, más o menos? Pues la verdad es que no lo sé, eso lo lleva la secretaria, yo no lo sé. Yo soy la presidenta, yo llevo un poco la organización de, bueno, la parte de cara al público, la organización de los eventos, sí que lo hago yo, eso sí que es la parte científica de a quién se llama para venir a los congresos, eso sí que lo hago yo, pero luego ya cuestiones económicas, cuestiones tal, se lo lleva la tesorera y la secretaria, yo no. ¿Y hicisteis hace muy poquito el congreso que soléis hacer? ¿No fue el 9º este año? En febrero. En febrero. Todos los años en febrero. Eso es un congreso internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero luego hacemos otro muy importante, que no se divulga mucho, me parece muy importante, que es específico de mujer con discapacidad. Normalmente lo hacíamos en noviembre, ¿no? Por el día de la erradicación de la violencia y todo eso. Pero ahora, a partir de este año, ya lo empezamos a hacer en conjunto, a la vez que el Congreso Internacional. Y este año ya se hizo aquí en Vilagarcía en febrero, conjunto. ¿Y qué tal asistencia hubo? Porque es gratuito, puede asistir todo el mundo. ¿Qué tal acogida tuvo? Vale, es bien. A ver, es gratuito, las puertas están abiertas aquí en el concello donde se hace, presencialmente, pero también online. Tenemos muchísimas personas online, en streaming, ¿vale? De universidades como la Universidad de Bucaramanga de Colombia, que ahí tenemos pues cerca de, no sé,
cientos de personas que tal. De Uruguay tenemos un grupo de autismo de Uruguay, AFAUCO, que hacen un trabajo tremendo con los niños con discapacidad, con autismo. Tenemos también el Colegio de Abogacía de Mar del Plata de Argentina. Tenemos de bastantes países que colaboran y que nos ven online, que es nuestro grupo más grande de asistentes. Y luego presencial puede venir quien quiera, la puerta está abierta, se inscriben. ¿Qué pasa? Que para obtener el diploma de la certificación de haber asistido 30 horas tienen que pagar una pequeña cuota que cada año va un poco variando, una cuota barata. ¿Por qué? Porque llevan los logros de las universidades que tal, por ejemplo, con la USC, que ahora colaboramos muchísimo. Una de las ponencias que hubo, la diste tú, y se titulaba Cuando el que perpetra el odio es el abogado. Y me pareció muy, muy fuerte leer esto. Entonces, ¿esto también se da? O sea, ¿es el abogado el que perpetra el odio hacia la persona con discapacidad? Parece que tiramos piedras contra nuestro tejado. Bueno, otro de los ámbitos que trabajamos son los delitos de odio. Divulgamos mucho, pero contra las personas con discapacidad. Eso se da. Se da, en las escuelas se da, fuera de ahí también, pero en las escuelas se da también. Nosotros vamos un poco más al ámbito educativo. Bien, ese caso concreto fue un caso de una persona que casualmente era un letrado, no es nada en contra de los letrados, que parece que aquí te odiamos, no, nada de eso. Es simplemente un caso, se explicaba un caso concreto, que ya lo decía creo que el título, un caso concreto donde un letrado pues hace improperios, términos despectivos, peyorativos, etcétera, hacia una mujer en un proceso judicial donde él era parte, él no, su cliente y él eran parte en un proceso de divorcio, donde la señora tiene una discapacidad intelectual, una discapacidad con enfermedad mental. Entonces, se aplicaban en los escritos que realizaban. Esta señora está loca, ha perdido los estribos, en escritos judiciales y jurídicos que nosotros presentamos en los procedimientos. Y está absolutamente prohibido, es una falta de ética profesional insultar a un cliente, sea tuyo, sea de otro. Además tenemos el deber de respeto con las personas que estamos o defendiendo o acusando, no importa, pero tenemos que respetarlos. Entonces aquí esto fue un caso real que se dio el año pasado. Y bueno, fue lo que yo un poco expliqué, que hay que, aunque sea un abogado, ¿no? Hay abogados porque como somos tantos juristas aquí, pues bueno, llama un poco la atención, ¿no? Pero bueno, como también una figura como un letrado, que es una cosa, bueno, una profesión que estamos con la gente ayudando, puede cometer ese error, y es un delito. No es un error, es un delito. Es un delito de odio. Delito de odio. No acabó en delito de odio, pero se hizo su reclamación pertinente, se acudió a los medios que hubo que acudir y bueno, y aún está ahí, a ver qué pasa. Pero que es importante porque, a ver, quisimos resaltarlo, parece que es en contra nuestra, pero no. No, pero bueno, hay casos en todas partes, es la sociedad. Puede hacerlo un periodista, puede hacerlo un médico, puede hacerlo un político, no se puede permitir. Los delitos de odio no se pueden permitir y hay que denunciarlos. Sí, lo que pasa es que a veces es difícil ver dónde está la línea, ¿no? Entre, bueno, un delito de odio y a lo mejor una gamberrada o una equivocación o un error, ¿no? Pero bueno, hay que... Ya, pero llamar local... No, eso no, desde luego. Hay que decir, hay una paciente que tiene una enfermedad mental, eso es lo correcto, sin más matices de ningún tipo y menos peyorativo. Y más viniendo de un profesional que sabe lo que es, sabe la diferencia. También publicáis una revista, ¿no? Si me equivoco, la revista Armonías. Bueno, no es una revista, bueno, nosotros de los contenidos de los congresos, los ponentes y las ponentes que desean pues, que su texto se publique, lo publicamos cada sesión, cada congreso de cada año, se publica por escrito, pero online, pero en edición online. Son los contenidos de lo que se expone en los congresos. Y luego tenéis varios proyectos, ¿no? O habéis tenido muchos proyectos a lo largo de vuestra historia, porque ¿cuántos años lleváis de trayectoria? Vamos para 10. 10 años. Vamos para 10. Pues lo que me contabas, el Observatorio de la Terminología, que eso es muy importante. Muy interesante. Para nosotros lo más orgulloso es que estamos. ¿Sí? ¿Es lo que más os enorgullece? Sí, porque estamos, a ver, yo lo considero, así lo hemos mostrado en muchas universidades, en congresos, es importante... enseñar no es la palabra, es divulgar. Divulgar que no se puede decir una palabra que no es correcta y que vulnera
mis derechos. A mí me parecería mal que me dijeran discapacitada, porque decir discapacitado tiene un sentido peyorativo. Hay personas a lo mejor que no lo ven, que le da igual decir persona con discapacidad que discapacitado, pero discapacitado significa que tienes ya ese adjetivo, Pone eso por encima de ser persona, ¿no? Un poco. Ahí está. Entonces no puede ser. Entonces nosotros divulgamos para que por favor se utilice correctamente el lenguaje, porque es importante, ¿eh? Y bueno, en este caso son medios digitales, pero también en otras cuestiones, como por ejemplo los escritos que se hacen en los juzgados, que se utilice también bien la terminología, porque incluso en sentencias, hemos estudiado sentencias judiciales, más en Galicia lo hacemos, ¿eh? Porque la entidad es de ámbito autonómico. Entonces, en las propias sentencias, o sea, los jueces también a veces no lo aplican bien. Entonces, nosotros estamos encima y mandamos cartitas y notas, por favor, cambien esto no se puede poner así. Al menos divulgarlo. ¿Y lo reciben bien? Bueno, tenemos de todo. Hay personas que ni lo leen, hay personas que nos lo cambian, los titulares, hay personas que nos ponen pegas, por ejemplo, nos dicen lo que tú comentabas antes, claro, espacio. Poner en un titular, persona con discapacidad, bueno, te ocupa ya la línea, ¿no? Claro, que tienes, el espacio. Pero no es culpa nuestra que se diga así. También se dicen otras cosas largas y no pasa nada. Entonces, hay que ponerlo así. Y es que no hay más vuelta de hoja, porque además ahora es que la legislación lo dice y no... Y luego tenemos proyectos también, ahora abiertos hay solo 2 cosas, porque vamos haciendo según lo que va saliendo en la actualidad. Bueno, con mujeres, que trabajamos mucho con mujeres, en temas de violencia y mujer con discapacidad. Ahí sí que trabajamos mucho. Por eso hacemos esas jornadas. Sí, te iba a preguntar, claro. ¿Por qué os incidís ahí? Porque detectáis un problema grave ahí. Hay un problema muy grande ahí, sí hay. Hay una problemática específica de las mujeres que sufren violencia de género y que tienen una discapacidad. Se ven desamparadas, no tienen ayudas. ¿Se las cree menos incluso que las que no tienen discapacidad? Menos. A las pruebas nos remitimos de la discapacidad, enfermedad mental. Tú cuando presentas ante un juicio, una mujer que dice que tuvo internamientos psiquiátricos, todos los que están en la sala, absolutamente todos los que están allí, los operadores jurídicos, la ven como la típica loca de la película que va corriendo por ahí, que mata a la gente, y etcétera. Cuando te pueden internar pues porque tienes una depresión muy grande en un momento de tu vida, no es nada extraño, y a todos seguramente nos ha pasado alguna vez o nos va a pasar a lo largo de nuestra vida. Entonces no es nada, por ejemplo, hablo de depresión, ¿no? Que es como lo más, o ansiedad, crisis de ansiedad. Hay momentos de estrés en que tenemos una crisis de ansiedad, pues a veces hay que internarte, pues para darte una medicación específica, hospitalaria, lo que sea, ¿no? Entonces, eso no es nada ni malo, ni bueno, ni nada, es una forma más de terapia que hay de este tipo de problemáticas y ya está. Pero no, tú presentas ante un juzgado una señora que estuvo 4 veces internada y que toma cierto tratamiento, una ingesta de medicación tremenda, y todos los que están allí, incluidos muchas veces pues jueces y fiscales, pueden entender, no digo que lo haga, digo, pueden entender, esta señora, bueno, o sea que no se le puede creer. En principio juega en contra de la propia víctima el tener una enfermedad mental. Hombre, por ejemplo, en casos de agresiones sexuales, como, bueno, por ejemplo, este caso he tenido yo, ¿no? En caso de agresiones sexuales, con una mujer con discapacidad intelectual que además tiene enfermedad mental, se piensa que puede ser un delirio producto de la medicación que ingiere. Entonces, a ver, hay que hacer mucha pedagogía en todo esto, es muy delicado, pero en este caso, en enfermedad mental, quien lo está pasando peor son las mujeres. Las mujeres siempre tuvimos esa tilde de locas, de desquiciadas, de desequilibradas toda la vida, y eso es machismo también. Sí. Entonces, eso pues también se ve a veces en los juzgados. Entonces hay que luchar contra ese estigma, porque es un estigma tremendo. Ellas no tienen culpa de tener esa patología, hay que ayudarlas y tal. Y ya pues para ir terminando, pues también tenéis otras campañas, ¿no? Me hablabas al principio un poco de estas demoras, ¿no? Las demoras que hay en la tramitación de algunos, bueno. ¿No? Eso también es un problema, me parece bastante grave, ¿no? Eso es horrible. Persona que entrega, por ejemplo, para hacer un certificado de discapacidad, en dependencia tarda un poco menos, y que tiene que esperar 2 años y pico. Luego va, si le hacen la revisión, le viene el certificado, y el certificado no es de su interés, porque bueno, no acierta con lo que entienden de las patologías que allí aparecen, vete a una reclamación previa, vete a un juicio, estar 5 años.
Entonces no tiene sentido que la administración tarde todo esto. El ciudadano no tiene, la ciudadana no tiene la culpa de que no haya más funcionarios, de que esto no se mueva. Ellos no tienen la culpa de eso, nosotros no lo tenemos, pagamos nuestros impuestos, tenemos que tener presupuesto para ello. Y hay personas, además, muy importantes, que esto sí que lo dijimos este año en el Congreso, una de las ponencias, que hay personas que necesitan ese certificado para obtener ayudas. Personas que tienen ciertas patologías, que a lo mejor no tienen acceso a ninguna ayuda y teniendo ese certificado accederían a ciertas ayudas, por ejemplo una no contributiva, una pensión no contributiva, que es muy bajita pero que le llegaría pues para subsistir. Y sin embargo no tiene este certificado y mientras tanto, ¿qué hace? Cuando tiene las patologías en sí, luego va allí y resulta que la resolución le dice que sí. Entonces es importante, esta demora es muy, yo creo que incluso anticonstitucional, porque es que las personas tenemos derecho a que se nos atienda en un plazo prudencial, tampoco inmediatamente, pero en un plazo prudencial. Y desde luego 3 años no es un plazo prudencial absolutamente para nada. Y luego otra cosa, que luego esas reclamaciones tienen que responderse y también se tarda. Entonces, y luego vete a un proceso judicial que tarda todavía más. Es un ínterin de tiempo ahí que no tiene sentido ninguno, porque estamos hablando de personas con patologías, con enfermedades, con problemáticas a veces familiares, de pobreza, de pocos ingresos, de mucha ingesta de medicación, con muchísimas problemáticas. Entonces necesitan que eso se haga pronto. Bueno, pues ahí estáis vosotros para reclamarlo y para defender sus derechos, ¿no? Que es muy importante. Pues muchísimas gracias por venir hasta aquí, Ana María, y que vaya muy bien, que siga yendo bien. Pues muy bien, pues gracias a vosotros por invitarnos. Nada, gracias a ustedes también por estar ahí. Nos vemos en la próxima entrevista.